El control preventivo de identidad continúa generando diferencias. En el PC estudian recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por este tema. Y para conocer de aquello establecemos ya contacto con la jefa de bancada, que es la diputada Carol Cariola. ¿Cómo está, diputada? Buenas tardes. Hola, Claudio. ¿Cómo estás tú? Buenas tardes. Muy bien, diputada, estábamos diciendo y señalábamos en la introducción que hay polémica al respecto y tal como sucedió en la misma línea, el ministro del Interior respecto a esta intención señala que no es propio que un partido que es parte del gobierno requiera o recurra a la Corte Interamericana de Derechos Humanos demandando al Estado. Bueno, primero quiero, tú lo has dicho muy bien, nuestra bancada ha planteado desde el día 1, ¿cierto?, de este debate, que por lo demás fue un debate que hay que decir con mucha claridad, el control preventivo de identidad no era parte del proyecto de ley de agenda corta, sino que más bien fue una indicación que incorporó la Unión Demócrata Independiente, la UDI, ¿cierto?, dentro del debate en la Comisión de Seguridad Ciudadana, por lo tanto no es una iniciativa que venía del gobierno. Frente a eso nosotros siempre hemos manifestado como bancada del Partido Comunista nuestra oposición a esta medida, básicamente porque hemos argumentado que es una medida que no resuelve los problemas de la delincuencia, que genera falsas expectativas en la ciudadanía y que por lo demás en Chile se derogó la detención por sospecha hace varios años atrás en demanda de las organizaciones de derechos humanos. Y volver y retroceder a una medida que puede ser tremendamente compleja en su aplicación si es que priman, por ejemplo, acciones arbitrarias, discriminadoras o acciones que por lo demás, y lo vuelvo a decir, que no resuelven los problemas que dicen que van a resolver, sino que más bien lo único que hacen es limitar la libertad de las personas y el derecho, ¿cierto?, a caminar y el libre tránsito de las personas en la ciudad. Sí, frente a eso nosotros lo que hemos planteado es que vamos a estudiar distintos mecanismos y así lo hemos estado haciendo, por eso también anunciamos que evaluábamos la posibilidad de acceder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero en ningún caso hemos planteado, yo con esto, Claudio, quiero ser súper enfática y aclararlo, nunca hemos planteado que vamos a demandar al Estado. O sea, si alguien entendió aquello, nosotros no estamos diciendo eso, lo que hemos dicho es que vamos a poner en antecedente a la Corte Interamericana para que ellos puedan hacer un pronunciamiento respecto de una normativa que en Chile se va a aplicar en un tiempo más, ¿cierto? Y que además se pueda hacer una observación de aquellos casos que pudiesen incursionar o que pudiesen incurrir en situaciones de discriminación o en situaciones que puedan ser arbitrarias, que es lo que nosotros estamos anticipando. Entonces, frente a eso, hay opciones, por ejemplo, dentro de la Corte de ir a la Comisión de Derechos Humanos de la Corte Interamericana, solicitar una audiencia, exponer frente a la Corte para que ellos pongan en observación lo que va a empezar a ocurrir con la implementación de esta ley que todavía no es promulgada. Sí, hay varios puntos en su respuesta, diputada, y uno de ellos fue respondido en parte por varios viejos concertacionistas, podríamos decir, que forman parte de la nueva mayoría ahora también, y que estuvieron en la lucha contra el régimen militar, contra la dictadura, ¿cierto? Y ellos señalaban que ellos incluso acudieron muchas veces a la Corte, pero era un periodo básicamente en donde no estaban garantizadas ningún tipo de libertades en el país y por lo tanto no es comparable. Mira, yo creo que aquí se está tendiendo a satanizar la expresión de poder generar un vínculo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, esto se hace permanentemente, los países lo hacen. De hecho, hay un precedente hace poquitos meses atrás donde en Argentina, por ejemplo, las organizaciones de derechos humanos recurrieron a la Comisión de Derechos Humanos de la Corte a poner en antecedente una ley que había establecido Macri, ¿cierto?, que lo que buscaba era revertir la ley que hizo Cristina en su momento para desconcentrar los medios de comunicación, básicamente porque las organizaciones pensaban, ¿cierto?, que esto podía atentar contra el derecho de la libertad de prensa. Entonces, yo creo que acá tratar de decir y volver a viejos momentos, decir que este no es el momento para recurrir a organismos internacionales, o sea, si nosotros tenemos hoy día pactos internacionales, tenemos tratados internacionales para resguardar los derechos humanos, para resguardar que las políticas que se llevan a cabo en Chile estén dentro de los marcos de lo que aquellos que pretendemos y que queremos defender los derechos humanos finalmente creemos que de alguna manera sobrepasan ciertas limitaciones, tenemos todo el derecho a utilizar las herramientas, los elementos que nos entrega la democracia para poder hacer uso de ellas, evidentemente, y poner en anticipación o poner en antecedentes aquellos elementos que nos parecen importantes de vigilar, de observar. Nosotros frente a esto, y lo vuelvo a decir, por eso no estamos haciendo una demanda, porque también es una opción, pero no vamos a hacer una demanda. Lo que vamos a hacer y lo que queremos y estamos estudiando, ¿cierto?, es poner en antecedente a la Comisión de Derechos Humanos de la Corte Interamericana para que ellos puedan observar el proceso que se va a dar ahora, una vez que esta ley se promulgue, que se ponga en práctica, donde nosotros hemos anticipado que pudiesen llegar a darse
situaciones en las cuales se den actos arbitrarios o incluso discriminadores que atenten contra la libertad individual, contra la libertad de caminar y transitar libremente por las calles de nuestro país. Sí, diputada, fue malentendida entonces al principio y con esto está negando que se vaya a presentar una demanda contra el Estado, sino solamente se van a poner los antecedentes a disposición de la Corte, como usted señala. ¿Queda descartado lo anterior entonces? Bueno, Claudio, yo lo vuelvo a decir, claro, no, es que yo no dije nunca que íbamos a presentar una demanda, entonces no es que esté descartando lo anterior, lo que estoy diciendo estoy tratando de aclarar porque, bueno, a veces hay personas que tienden a distorsionar las cosas, que tienden a entender las cosas como les conviene, como les gusta, ¿cierto? Nosotros hemos dicho claramente y lo dijimos desde el principio, nosotros vamos a estudiar una presentación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de la Comisión de Derechos Humanos, que es una alternativa. Lo hemos salido a aclarar, lo hemos salido a expresar de cuáles son las alternativas, cuáles son los caminos que podríamos tomar. Eso lo estamos evaluando los mecanismos para poder hacer algo serio frente a esta institución, pero a mí no me parece grave, no me parece malo, no me parece que nosotros estemos atentando contra el gobierno, no me parece que estemos atentando contra el Estado. Estamos solamente tomando nuestro derecho de hacer valer tratados internacionales que resguardan los derechos humanos y que en esta oportunidad, con esta norma que salió lamentablemente aprobada de la Cámara de Diputados a través de una comisión mixta, a pesar del rechazo inicial que tuvo de una gran mayoría de parlamentarios de la propia nueva mayoría, ¿cierto? Nosotros creemos que, bueno, hay que evaluar, hay que observar y hay que ver cuáles van a ser las consecuencias de esta medida, que nos parece que es un retroceso en nuestra democracia, ya que la detención por sospecha, fue derogada hace ya varios años a solicitud de las organizaciones de derechos humanos y lamentablemente con lo que hacemos con este control preventivo básicamente es retroceder en una medida que ya se había tomado anticipadamente. Sí, a propósito, diputado, usted nombra las instituciones y algunos señalan que recurrir a la Corte Interamericana, en este caso, si es que así fuera y de la forma en que usted lo presenta, es incluso más grave que ir al Tribunal Constitucional, porque, por último, el Tribunal Constitucional es una institución del Estado chileno. Y esto es ya llevar las diferencias más allá de cualquier institución nacional y, por lo tanto, terminar de socavarla. Mira, yo creo que nosotros lo dijimos en algún minuto, el tribunal, yo no sé si es más grave o menos grave, no sé cuál es el parámetro de gravedad que tiene utilizar las instituciones que están para resguardar instancias que a nosotros nos parecen tan importantes como los derechos humanos, Claudio. Creo que nosotros decidimos no ir al Tribunal Constitucional básicamente porque es un tribunal que está caracterizado de una manera que nosotros no compartimos y que por lo demás hoy día tiene una composición política que tiene sesgos evidentes que se han expresado en distintas políticas públicas, ¿cierto?, que se han salido de la discusión parlamentaria en este último tiempo, como lo que ocurrió con la reforma laboral. Esa es la razón por la que no recurrimos al Tribunal Constitucional. El Partido Socialista no lo pudo hacer por sí solo, incluso a pesar de que nosotros pusimos algunas firmas a disposición para facilitar ese camino. Pero si tuviéramos un Tribunal Constitucional distinto, probablemente una constitución democrática, no impuesta por una dictadura como la que tenemos hoy día, si tuviéramos un Tribunal Constitucional que diera garantías de que realmente se va a resguardar elementos que la ciudadanía ha validado, las cosas serían distintas. Y probablemente nosotros hubiésemos tomado como primera opción ir al Tribunal Constitucional, si nuestro problema no es con la institución del Tribunal Constitucional, es cómo está caracterizado hoy día. Claramente, los países democráticos tienen tribunales constitucionales. El problema es que cómo este está definido, cómo se caracteriza y el nivel de poder que tiene, incluso hasta el punto de llegar a vetar definiciones que el Congreso Nacional hace a través de deliberaciones democráticas. Sin embargo, y yo creo que en eso sí es un elemento importante de considerar, cuando uno considera que hay una norma, que hay una definición que pasa a llevar los derechos humanos de las personas, nosotros por lo menos que nos sentimos parte de la defensa de los derechos humanos en nuestro país, tenemos el deber, tenemos la responsabilidad de recurrir a las instancias que tenemos a nuestro haber, que tenemos la posibilidad de utilizar para poder de alguna manera encontrar los mecanismos de que esto se vigile, de que esto se observe y de que incluso la Corte pueda hacer un pronunciamiento y haga alguna recomendación al Estado de Chile. A nosotros nos interesa porque a lo mejor el resultado de esto es que nosotros mismos estamos equivocados y que en realidad estamos dimensionando una situación que va a tener efectos distintos. Nadie puede tener esa verdad, de la misma manera en que algunos que decían en algún minuto que el control preventivo iba a terminar con la delincuencia y que lo iba a resolver todo y que hoy día se arrepienten de lo que dijeron porque la verdad es que eso no es así y es también parte de lo que nosotros hemos dicho, no es así, esto no resuelve los problemas ni siquiera en un mínimo porque ni siquiera aporta a detener a aquellos delincuentes que están libres por la calle. Recordemos que el 0,3% aquellos que tienen detenciones pendientes y de ese 0,3% la mitad
son personas que no se han presentado como testigos, son deudores de pensiones y no necesariamente delincuentes que cometieron algún delito concreto. Entonces, creo que también hay que poner las cosas en su lugar, ¿no? Sí, diputada, me queda solamente un minuto o algunos segundos incluso, y le quiero preguntar por la marcha de hoy. ¿Pensó en asistir a esta marcha que no estaba autorizada, aunque no estuviera autorizada? Y han dicho los estudiantes y dirigentes estudiantiles actuales que no se sienten representados por la generación suya, la que fue representante de los estudiantes en ese momento y que hoy está en el Parlamento. ¿Por qué? A ver, primero, respecto de la movilización, yo lamento que no haya sido autorizada. Nosotros el día de ayer fuimos a la Intendencia a solicitar al intendente que se lograra un acuerdo con los estudiantes. Ellos estaban solicitando marchar por la Alameda con autorización, solicitaron la autorización, la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios solicitaron esta autorización de manera anticipada, con los tiempos correspondientes, y lamentablemente no se les dio esa autorización. Las consecuencias de hoy son producto de la falta de responsabilidad, o sea, estamos en contra de los desmanes, estamos en contra de los enfrentamientos, estamos en contra de que la gente se tenga que exponer. Sin embargo, cuando llega el momento de facilitar que las cosas se den de manera ordenada, se den de forma pacífica, cuando hay estudiantes que quieren movilizarse de forma pacífica, no se permite. Yo creo que eso no corresponde, creo que hay una responsabilidad política detrás de esto y que hay que resolverlo. Sin embargo, respecto de lo otro, yo no soy representante del movimiento estudiantil, los exdirigentes estudiantiles tuvimos nuestra representación en su momento cuando fuimos electos por los estudiantes para representarlo, pero hoy día yo soy parlamentaria, represento a las comunas de Independencia y Recoleta, por lo tanto creo que esa reflexión no viene al caso. Por lo demás, nosotros nos hemos comunicado y hemos vinculado, ¿cierto?, durante mucho tiempo con distintas organizaciones sociales, todas aquellas que se han acercado a nosotros para poder ayudar a abrir espacios de opinión, de incidencia dentro del Parlamento. Nosotros hemos sido absolutamente llanos a abrirle los espacios y lo vamos a seguir haciendo. Por lo tanto, la verdad de la cosa es que no viene al caso entrar en esta disputa de si somos representantes o no, porque la verdad es que no lo somos. Y evidentemente no lo somos. Y nosotros representamos a la ciudadanía que nos eligió, donde hay estudiantes, donde hay trabajadores, donde hay dueñas de casa, donde hay distintas personas y distintos elementos que queremos representar en cuanto a ideas justas en el Parlamento. Así que la verdad de las cosas es que creo que es una polémica falsa y que quien lo haya dicho creo que responde, digamos, a una posición más bien personal o propia, porque no puede un dirigente arrogarse la representación de todo el movimiento estudiantil. Hay dirigentes con los que hemos tenido una gran relación, hemos podido trabajar muy concretamente y que por lo demás han sido muy propositivos porque conocen los proyectos de ley que estamos en discusión. Yo el otro día le escuchaba a uno de los dirigentes de la ACE que decía que él no conocía el proyecto. Bueno, es importante que conozcan los proyectos, es importante que se informen de lo que estamos discutiendo, porque nosotros necesitamos aportes concretos, necesitamos apuestas, necesitamos propuestas, y bueno, de la CONES por lo menos hemos recibido algunas de esas propuestas y lo valoramos tremendamente. ¿Le falta entonces, y para terminar una sola palabra, preparación a alguno de los dirigentes actuales estudiantiles? Mire, yo creo que siempre es necesario que los dirigentes estén preparados y muestren conocer al detalle lo que están cuestionando. Para nosotros eso siempre fue una preocupación muy importante, el poder enfrentar con argumentos, el poder enfrentar con debate. Al menos yo he escuchado algunas de las entrevistas y tengo la impresión de que José Corona y otros dirigentes, la propia presidenta de la FECH, están muy informados de muchos de los elementos que se están poniendo sobre el debate y que ellos están disponibles para poder contribuir a esa discusión. Pero también es cierto, y me llamó la atención el otro día que un dirigente dijera dentro de una entrevista, ¿cierto?, que no conocía el proyecto de ley. Entonces yo creo que es importante conocer los elementos, conocer toda la dinámica de lo que se está discutiendo, cuáles son los proyectos, pero por sobre todo también poner sobre la mesa cuál es la propuesta, porque yo soy absolutamente partidaria de que los estudiantes se movilizan, que salgan a la calle, que pongan sus temas sobre la mesa y también que entreguen las propuestas, porque al menos nosotros vamos a estar completamente abiertos a entregar y abrir las puertas para que ellos puedan incidir mucho más, al menos en el Parlamento, y por supuesto si podemos hacerlo también en el gobierno, lo vamos a hacer. Diputada, le quiero agradecer por esta entrevista, que esté muy bien, muchas gracias nuevamente. Que esté muy bien a ti, muchas gracias.